Buenas tardes, Juan David González, Valentina Méndez y mi persona Mayerlen Falla. Les vamos a presentar la segunda parte del parcial de Química General 2, en el cual tuvimos que plantear un problema y hacer la resolución de él. Bueno, para el planteamiento del problema tenemos el KSO2, que es utilizado como uno de los fertilizantes más usados a nivel mundial. Su uso se basa más que todo para el mejoramiento de las plantas y la calidad de los frutos que estos botan, ya que le aporta potasio pues en los suelos que suelen ser muy pobres en este nutriente esencial para los cultivos. Bueno, en una empresa agrícola que se especializa en la producción de aceite de palma, se necesitan 10 toneladas de sulfato de potasio para su uso como fertilizante en el cultivo de palma africana en el suroriente del país. Para esto le pidió un laboratorio al mando de 3 ingenieros químicos de la Universidad de La Sabana la producción de este reactivo. En el laboratorio se utilizan yoduro de potasio, yodato potásico y ácido sulfúrico para producir sulfato de potasio, yodo y agua en la tercera etapa. El ácido sulfúrico se puede producir a partir de 55 libras de anhídrido sulfúrico al 93% de pureza con densidad de 1,92 gramos sobre centímetro cúbico, los cuales reaccionan con 6,5 galones de agua al 88% de pureza con densidad de 997 kilogramos sobre metro cúbico para formar este compuesto. El rendimiento de esta reacción es del 90% en la etapa 1. Bueno, las reacciones que empleamos según todo lo anteriormente planteado es en la primera etapa el trióxido de azufre más agua que produce el ácido sulfúrico. En la segunda etapa, yodo más hidróxido de potasio nos produce el yodato potásico más yoduro de potasio más agua. Y en la tercera etapa tenemos el yoduro de potasio más el yodato potásico más el ácido sulfúrico nos produce yodo, sulfato de potasio y agua. Las reacciones son, la primera es de síntesis, la segunda de óxido-reducción y la tercera también de óxido-reducción. Bueno, ya pues para el balanceo de la reacción de la etapa 3, lo primero que debemos de hacer, como en cualquier balanceo, es sacar los números de oxidación y ver cuál se oxida y cuál se reduce. En este caso, pues tenemos que el yoduro de potasio se oxida, entonces va a ser el agente reductor. Este va a pasar de -1 a 0, pues ya por lo que tenemos el yodo diatómico, entonces pues el estado de oxidación va a ser 0. Y también tenemos el agente oxidante, que en este caso va a ser el yodato de potasio, que va a tener el yodo va a tener un número de oxidación +5 y pues va a pasar a un número de oxidación +0. Ahí lo que vamos a hacer es, primero que todo, sacar la ecuación iónica y pues como es por ion electrón, donde le hagan falta los oxígenos, vamos a agregar el agua. Y donde estén los oxígenos, agregamos el doble de hidrógenos. Ahí ya reemplazamos y pues ahí ya nos va a dar el balanceo general que va a ser 5Ki más KIO3 más 3H2SO4 y esto nos va a dar 3 yodos diatómicos más 3 KIO2SO4 más 3 aguas. Bueno, para el primer problema que nos plantean, va a ser cuántos gramos de yoduro de potasio y yodato potásico se producen si tenemos 8 kilogramos de yodo al 88% de pureza y 7 decímetros cúbicos de hidróxido de potasio a 25 grados centígrados y 5,692 por 10 a la menos 5 pascales de presión, sabiendo que el proceso tiene un rendimiento del 69%. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sacar el número de moles que vamos a tener de KOH. Para esto vamos a usar la ecuación de gases ideales, que es igual que es PV igual a nRT. Despejamos el número de moles, pasamos los pascales a atmósferas, los decímetros cúbicos a litros y los grados centígrados a grados Kelvin, que son las unidades que pues tenemos en la constante de gases. Reemplazamos y pues allá nos va a dar el número de moles que tenemos de KOH.
Luego vamos a sacar el reactivo en exceso y el reactivo límite. Para eso cogemos los 8 kilogramos de ion de yodo diatómico que nos dan. Pues estos 8 kilogramos los vamos a pasar a gramos, estos gramos a moles. Hacemos la relación entre el yodo y el KIO3, y pues estos moles lo vamos a pasar a gramos otra vez y sacamos como último el rendimiento. Y nos va a dar 1364,20 gramos de KIO3. Luego, para el reactivo límite, bueno, para seguir sacando el reactivo límite, vamos a coger los gramos que acabamos de sacar de KOH, los moles, esto lo pasamos a gramos y sacamos igualmente el rendimiento. Viendo estos dos, sabemos que el que primero se va a consumir es el KOH. Entonces, cogemos este KOH, ya que es el reactivo límite, y lo usamos para sacar la cantidad de gramos de yoduro de potasio. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Hacemos la relación otra vez de 5 moles de KIO3 por 6 moles de KOH. Esto lo pasamos a gramos y sacamos nuevamente el rendimiento, y ahí nos va a dar la cantidad de gramos que tenemos de yoduro de potasio. En la segunda parte del problema nos piden el volumen en mililitros del anhídrido sulfúrico que se necesitarán para producir el ácido sulfúrico en la etapa 1. Entonces, para esto, tenemos los datos que tenemos del anhídrido sulfúrico, es que hay 55 libras de este reactivo al 93% en pureza y su densidad es de 1,93 gramos sobre centímetro cúbico. Los datos que tenemos del agua es que tenemos 6,5 galones de este reactivo al 88% en pureza y su densidad es de 997 kilogramos sobre metro cúbico. Este dato lo tenemos que pasar a gramos sobre mililitro para poder hacer la relación correcta. Entonces, después tenemos que encontrar el reactivo límite y el reactivo en exceso. Para esto partimos de 55 libras del anhídrido sulfúrico. Este dato lo pasamos a gramos y lo relacionamos con sus moles, teniendo en cuenta su grado de pureza. Después de esto, relacionamos las moles del anhídrido sulfúrico con el ácido sulfúrico, teniendo en cuenta el rendimiento de la reacción, lo que nos da 261,01 moles de ácido sulfúrico. Después, en el agua partimos de los 6,5 galones y estos galones lo pasamos a mililitros. Después utilizamos la densidad que nos dan del agua para poder pasar esto a gramos, teniendo en cuenta la pureza del agua, y después relacionamos estos gramos con las moles que nos dan del ácido sulfúrico, teniendo en cuenta el rendimiento de la reacción, que es del 90%. Esto nos da 1077,04 moles de ácido sulfúrico, lo que nos indica que el reactivo límite de la reacción es el anhídrido sulfúrico y el reactivo en exceso es el agua. Entonces, el dato que tenemos que utilizar para encontrar los mililitros es el del anhídrido sulfúrico, puesto que es el reactivo límite. Entonces, relacionamos las moles que hay del anhídrido sulfúrico con el ácido sulfúrico y después los gramos, teniendo en cuenta la pureza del reactivo. Después utilizamos de nuevo la densidad del anhídrido sulfúrico junto con el rendimiento de la reacción, lo que nos da un volumen de 12.993,33 mililitros del anhídrido sulfúrico para producir el ácido sulfúrico en la etapa 1. Bueno, y como cuarto punto, tenemos cuántos gramos de sulfato de potasio se obtienen en la etapa 3, teniendo en cuenta los gramos obtenidos de ácido sulfúrico, yodato de potasio y yoduro de potasio de las etapas 1 y 2, todo lo que se mencionó anteriormente, si el rendimiento de la reacción es del 95%. Y nos preguntan si la cantidad que se obtiene de sulfato de potasio es la requerida que necesita la empresa en el primer enunciado. Entonces, con los datos que tuvimos es los gramos que nos dan del yoduro de potasio, del yodato potásico y del sulfato y del ácido sulfúrico. Entonces, con eso hacemos relación estequiométrica para sacar reactivo límite y en exceso con estos tres reactivos. Entonces, hacemos lo mismo, gramos sobre mol, la relación de mol y mol, y tenemos en todos en cuenta el rendimiento de la reacción, para lo cual tenemos que
El reactivo límite es el yoduro de potasio y los que están en exceso es el yodato potásico y el ácido sulfúrico. Con esto, tomamos los gramos que dan del reactivo límite y lo pasamos a toneladas porque en el enunciado nos piden es en toneladas. Entonces, eso nos da 9,181 por 10 a la menos 5 toneladas de sulfato de potasio. Entonces, la respuesta es que no es la cantidad que necesita la empresa en un principio porque decía que necesitaban 10 toneladas. Entonces, esto se debe a que el yoduro de potasio está en muy poca cantidad y limita la reacción. Muchas gracias.